Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Hoy en nuestro tema central haremos un balance sobre el impacto de la epidemia en Sudamérica, específicamente en Ecuador y Perú. Recuerden nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ahora hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de esta semana. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, pide al gobierno federal más dosis del medicamento Remdesivir para tratar a los pacientes contagiados por COVID-19 que presentan síntomas de gravedad. I've reached out to the White House. I've sent a letter to the president. I've spoken to White House officials to try and speed up this shipment. So this is something that could really help, and this is an example of something we need here in the city because whether we like it or not, we're still the epicenter of this crisis. So I am hoping that the White House will hear our plea and quickly get us the additional doses we need. Pese a la petición realizada por el alcalde de Blasio, solicitando 10 veces más del número de dosis disponibles para el Estado, los fabricantes estadounidenses advierten que aún no se ha comprobado la seguridad en el consumo del fármaco. En contraposición a esto, la agencia gubernamental hace caso omiso a los argumentos de los fabricantes aprobando el uso del antiviral. It's a big deal, and I want to tell you the company involved, Gilead, donated over 500,000 doses of this drug to the federal government to distribute, and that's a great thing. So far, however, we've gotten very few doses of the drug provided to New York City, only 4,000 doses for hospitals here, our public hospitals that particularly need them the most. And we need that number greatly intensified. In fact, we need about 10 times that much just to get started. La radicalización del problema se lleva a cabo por la donación de dosis de medicamentos en una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, donde diariamente la cifra de casos aumenta de manera desproporcionada, lo que ocasiona la preocupación de las autoridades por no poseer tratamientos adecuados para tratar a los pacientes. En Francia, el presidente de la empresa Sanofi causó una revuelta al anunciar que de hallar la vacuna contra el COVID-19 la entregaría al gobierno de Estados Unidos por la inversión de ese país en las investigaciones. La farmacéutica, que controla más de un 90% del mercado de las vacunas a nivel mundial, sugirió que la decisión no responde a que Estados Unidos sea el centro de la epidemia, sino por acuerdos previos con esta nación que intenta por todas las vías comprar las investigaciones de todas las farmacéuticas que trabajen proyectos de vacuna contra el coronavirus. Pour moi, la question aujourd'hui, elle n'est pas qui va bénéficier en premier du vaccin. La question, c'est qui va trouver en premier un vaccin. Et je peux vous garantir qu'une fois qu'on aura un vaccin qui existera, on fera tout ce qu'il faut pour que les Français en bénéficient, les Européens en bénéficient, et par solidarité, évidemment, que l'ensemble de la planète puisse en bénéficier. Donc je crois que c'était une phrase, de ce que j'ai compris, maladroite, peut-être sortie de son contexte. Al respecto, especialistas franceses insisten en que el desarrollo de una vacuna no será suficiente para contrarrestar los efectos de la COVID-19, puesto que para proteger a toda la población de la enfermedad se requiere una capacidad de fabricación significativa. La Comisión Europea, por su parte, pidió que el acceso a un medicamento de este tipo sea universal. Japón se posiciona como el país pionero en lograr un trasplante de células hepáticas derivadas de células madres embrionarias, avance que es de gran beneficio para pacientes pediátricos y neonatos con enfermedades congénitas. Otras economías de Asia y Europa tomaron medidas más tempranas y ya han pasado lo peor de la epidemia, pero aún están saliendo lentamente del bloqueo. Muchos países le apuestan al verano boreal para salvar la industria turística. Los médicos del Centro Nacional para la Salud y el Desarrollo del Niño de Tokio optan por la terapia de transición, inyectando en los vasos sanguíneos del hígado 190 millones de células hepáticas sanas, procedentes de células madres embrionarias humanas. Estas células se obtienen a partir de óvulos fertilizados en blástulas, un conjunto de unas 100 células, uno de los estadios precoces de la vida humana. Este avance da esperanzas a la investigación terapéutica en su proceso por ayudar a niños en riesgo de muerte, que mediante este sistema pueden salvar sus vidas. Científicos de una agencia de investigación del gobierno argentino desarrollan una prueba rápida de bajo costo que detecta a pacientes contagiados por COVID-19. Esto luego de que el país registre un aumento brusco en las infecciones por esta enfermedad. Es un desarrollo
cuya característica fundamental es su simplicidad. Es decir, con pocos reactivos, pocos elementos dentro del kit, se desarrolla rápidamente y la visualización es absolutamente rápida. El test de nombre NeoKit COVID-19 de carácter serológico determina a través de una muestra de sangre los anticuerpos de las personas contra el coronavirus en un tiempo de 3 horas. Este avance se realiza por el Ministerio de Defensa de la Nación Suramericana. La promesa del presidente Sebastián Piñera de entregar canastas alimenticias a familias vulnerables por la pandemia de COVID-19 genera protestas en las calles, pues los ciudadanos consideran que esta medida es una burla y salen para exigir mejoras en el sistema de alimentación. Ayuda a alimento, porque eso no es por la cuarentena, es ayuda a alimento. Bueno, yo caceroleo porque hay mucha gente que no tiene para comer, que no es la razón la cuarentena. Creo que es importante que de una vez por todas el gobierno dé autorización para retirar fondos de la AFP y poder pasar esta crisis económica que estamos viviendo. En apoyo también por la gente de la Comuna del Bosque, de las comunas periféricas de Santiago, que en este minuto tengan que estar comiendo de una olla común porque no tienen ayuda del Estado. Así de simple. Las denuncias se generan luego que algunos ciudadanos recibieran raciones con alimentos que consideran insuficientes. Sin embargo, la asignación no es para todas las familias chilenas. Esto es la burla de todo lo que más puedan. Nos dieron, pidieron el nombre de mi mamá, el RUT de ella, que le iban a llegar una caja de mercadería para el adulto mayor. Mira lo que llegó. Un paquete de tallarines, una salsa de tomate, un desinfectante que está aquí, que esto, una mascarilla y una tarjeta de Mónica Sánchez. El no cumplimiento de lo prometido por Piñera mantiene en las calles a los ciudadanos de Chile. La Organización Mundial de la Salud suspende temporalmente los ensayos clínicos de hidroxicloroquina y cloroquina como fármacos para tratar el COVID-19. Este anuncio lo hizo luego de varios estudios realizados donde se deduce que las alteraciones causadas por el medicamento no aumentan, sino que disminuyen notablemente las posibilidades de supervivencia en pacientes contagiados. The executive group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity trial while the safety data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board. The other arms of the trial are continuing. Tras lo anunciado mediante una conferencia virtual por el director de la OMS, Tedros Adhanom, la organización aclara que se toman estas medidas para realizar un análisis exhaustivo y evaluación crítica de todas las pruebas disponibles, así como el estudio de los daños que pudiera ocasionar este medicamento. Después de este recorrido informativo, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso hablaremos sobre las tensiones políticas que ha causado la crisis sanitaria producto del nuevo coronavirus, sobre todo en países sudamericanos como Ecuador y Perú, que han sido afectados de manera dramática por esta pandemia. Volvemos con Guía tu Cuerpo. Esta semana revisaremos las debilidades, tensiones y denuncias a las que se enfrentan los gobiernos de Lenín Moreno en Ecuador y Martín Vizcarra en Perú, producto de una mala gestión en medio de la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus. La crisis sanitaria global ha causado transformaciones tanto económicas como culturales en el mundo. El continente americano es ahora el centro de atención al ser Estados Unidos el país con más casos de COVID-19 en el mundo, seguido de Brasil. Esto representa un gran reto para los países de la región, controlar el crecimiento en el número de contagios. Brasil, Perú y Ecuador han sido los más impactados en Sudamérica.
En Ecuador, esta crisis sanitaria ha llegado a niveles dramáticos y se ha transformado en una gran crisis política generada por un nuevo paquete económico anunciado por el presidente Lenín Moreno. El hecho ha causado un fuerte rechazo en la población que les reclama la indolencia ante las muertes que genera la epidemia. El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres nos tomemos las calles en rechazo de este paquetazo económico que hoy pretende el gobierno implementar. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podemos salir. Sin embargo, le estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. La mala gestión y la corrupción denunciada por los ecuatorianos intensifica el daño causado por la epidemia. Ecuador ha sido el escenario de las historias más increíbles. Cadáveres en las calles, familiares muertos en las casas, fosas comunes, colas para enterrar a los muertos por COVID-19 y el uso de ataúdes de cartón son imágenes que quedarán para siempre en la memoria de los ecuatorianos. Aquellos que no pueden ingresar al sistema de salud público desesperadamente buscan una solución en el sector privado, como fue el caso de Gustavo Izcaya, a quien le negaron la entrega del cadáver de su madre si no pagaba su deuda con la clínica. Señorita, yo me haciendo un convenio porque yo no tengo dinero para poder cubrir estos $30.000 que faltan. Me dicen, no, en la actualidad no estamos haciendo convenios, tiene que cancelar la totalidad, si no, no le podemos entregar el cuerpo a su madre. También es el caso de Belén Castro, quien quedó muy endeudada después de la recuperación de sus familiares. Y por redes sociales nos apoyamos un montón, yo puse en mi Facebook, mi hermano también, mi esposo en Twitter, yo también en Twitter, y así, poco a poco se fue haciendo una cadena y bueno, logramos recaudar como $3.500 entre todo el apoyo de la familia, de los amigos y de gente desconocida. La aplicación de nuevas medidas económicas afectan aún más a las mayorías populares del país, pues incluyen una reducción salarial del 45%. Este gobierno corrupto manifestó de que iba a poner 1.000 empleos en los 4 años, pero lo que ha hecho es votar a gente. Por ende... El temor al contagio, no señor, no tenemos por qué. Al contrario, tenemos el temor del hambre que va a vivir nuestros compañeros, cientos de familias que se quedan en el desempleo. En este contexto de protestas, también las poblaciones originarias del Amazonas ecuatoriano han salido a las calles para denunciar al Ministerio del Ambiente, a quien responsabilizan por el crecimiento de los contagios dentro de las poblaciones indígenas. Balseros, el Ministerio de Medio Ambiente tiene su control. Ese deber de trabajar no ha cumplido, más bien ha garantizado para que entren en nuestro territorio que trabajen ilegalmente. Creo que se ha ido expandiendo y han llevado a esa enfermedad. Queremos hacer nuestro propio control, porque esperar del Ministerio de Ambiente del gobierno no se garantiza la vida de nuestro pueblo. Más bien nuestra vida se va a riesgo. Mientras en Ecuador Lenín Moreno implementa medidas neoliberales que benefician a los empresarios y afectan a los trabajadores, en Perú aumentan las tensiones políticas. Allí también las protestas están a la orden del día. El personal de salud ha salido a las calles exigiendo insumos de protección. Como respuesta, el gobierno nacional ha militarizado el país y anunció una extensión del estado de emergencia sanitaria que implica la continuidad de la cuarentena obligatoria. Estamos aquí extendiendo el estado de emergencia hasta el día 30 de junio. Y nos estamos poniendo metas en todos los aspectos. Después de cerca de 70 días de una disminución de la actividad económica, requiere gradualmente otra vez empezar las actividades necesarias para generar la fuente de trabajo. Después de Brasil, Perú es el país más afectado por el nuevo coronavirus en Sudamérica. El pasado 26 de mayo, el Ministerio de la Defensa anunció que es muy probable que el toque de queda ejecutado por el Ejército Nacional se extienda por el resto del año y la población deberá acostumbrarse a la presencia militar en las calles. Como una película de terror, pues. Adentro parece un cementerio. Los cadáveres, los pacientes mueren en sus sillas, en sillas de ruedas, en una silla normal. Todo el hospital es
está contaminado por COVID, todo el hospital. Aquí no hay una persona que ingrese y que diga que no lo es. A los reclamos de la población civil se suman las violentas protestas que se registran en las instituciones penitenciarias en todo el país. La falta de medidas asistenciales para la ciudadanía, que lleva casi 100 días de confinamiento, ocasionan ansiedad y preocupación en la población. Mientras, el personal médico denuncia la muerte de compañeros producto del colapso del sistema sanitario y de la falta de implementos de seguridad y protección. Hay muchos trabajadores contagiados, muchos muertos. No tenemos la seguridad para sobrevivir en esta pandemia acá, trabajando con pacientes COVID. Pero la crisis política de Perú inició hace 2 años con la acusación de 4 expresidentes vinculados a casos de corrupción con Odebrecht. Uno de ellos se suicidó cuando iba a ser capturado por la Policía Nacional. De manera que el coronavirus solo suma a la tensión de un país en el que las autoridades pretenden controlar la epidemia con una agresiva militarización que genera la pérdida de legitimidad del gobierno. Estas crisis paralelas a las causadas por el COVID-19 hacen de Latinoamérica el epicentro de otras epidemias políticas y sociales. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regresar te mostraremos cómo una comunidad en Brasil se organiza para combatir el COVID-19, pero también la desatención social del gobierno de Jair Bolsonaro. Ya regresamos. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. En nuestra nota positiva, hablaremos sobre comunidades en el estado de Pernambuco que se organizan para tomar medidas de prevención contra el coronavirus. En Ciudad Arrecife de Colinda, Brasil, inició una campaña para emular el trabajo que hacen los médicos cubanos en el mundo. Para ello, profesionales de la salud dictaron el primer curso de formación de agentes populares de la salud, con el objetivo de formar líderes comunitarios para el monitoreo y vigilancia sanitaria de familias en riesgo de contraer COVID-19 y educar sobre cómo proceder con posibles pacientes de casos confirmados en casa, además de la higiene correcta que se debe seguir en el hogar y con los pacientes. O agente popular de saúde é voluntário da comunidade que tem a tarefa de cuidar da comunidade rua a rua, casa a casa. Antes de realizar acciones en las comunidades, los futuros agentes populares deben aprobar los 3 módulos del curso donde recibirán orientación sobre qué es el coronavirus y cómo cuidar a la comunidad. Todas as epidemias, elas passam também por trabalho educativo, trabalho que ultrapassa a comunicação, a informação, o trabalho de discutir com essa população a importância de lavar as mãos, a importância de ficar em casa, a importância de usar máscaras, a importância de cuidar das pessoas com maior risco. Então, nesse sentido, os agentes populares vêm somar, eles vêm se agregar num trabalho do Sistema Único de Saúde, no trabalho da atención primaria. El primer curso, que tuvo lugar en Olinda con residentes de la comunidad, dio como resultado 15 agentes de salud que trabajarán en comunidades de arrecifes. Pessoas na periferia, né, por conta de suas situações econômicas, né, casas em que moram mais de 6, 7 pessoas com 1 cômodo, 2 cômodos, então o que dificulta significativamente o isolamento social que deveria ser feito, né? A gente participou da primeira formação dos agentes populares de saúde aqui no estado de Pernambuco e formamos, né, agentes populares de saúde na perspectiva de fazer trabalho de prevenção e conscientização. Esta iniciativa da esperanzas a los brasileños que no cuentan con políticas asistenciales del gobierno federal. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.